Bueno, con la presentación de la semana pasada de Obellamente, se cerró el ciclo de análisis de los movimientos estudiantiles de los años 80. Hay que insistir en que en la planeación del curso no hubo una idea de ser exhaustivos, de que tratar de abarcar todos los movimientos estudiantiles que ocurrieron y que pudieran haber sido de interés en los años 80, ¿no? Hicimos una selección de algunos que podían resultar más importantes en términos de exhibir eh, coincidencia en el tiempo, características diferentes, motivaciones similares, en fin, que alimentara un tema que hemos venido desarrollando desde el curso pasado en la lógica o incluso del anterior en la lógica de la comparación, ¿no? Y que nos permita extraer conclusiones generales sobre rasgos distintivos de los movimientos estudiantiles. Eh, Damos de nuevo un salto. Parece cuando uno planea un curso que no es un salto tan grande, pero el otro día en una plática sobre el 68 y los movimientos estudiantiles posteriores con estudiantes de la UAM, se sienta uno y empieza a pensar que hablamos del 68 y todos estamos muy conscientes de que hace 50 años del movimiento de 68, que habían transcurrido, digamos, 18 o 19 años del 68 cuando ocurrió el movimiento estudiantil del CEU. El 68 sentíamos muy lejos en el tiempo, no llegaba a 20 años la distancia, pero muy cerca en el corazón, digamos, en las ideas, si quieren. Eh, Después vemos que entre el CEU y el CGH habían transcurrido otra vez 12 años, casi la misma distancia que separaba al CEU del 68, ¿no? Y sin embargo el CGH se construye, y a lo mejor lo vamos a ver hoy, teniendo como un referente muy importante al CEU, incluso no solo en la actuación frente al adversario, que era la rectoría, sino en la relación de las fuerzas internas en el movimiento. El CEU está a 32 años de distancia del movimiento de ahora. O sea, mucho más lejos están los estudiantes del 2018 del Consejo Estudiantil Universitario que lo que estábamos nosotros del 68. Y están más o menos también a 18 años del CGH. Y está también ahí como referente. Con el caso de este movimiento, el del Consejo General de Huelga, en 1999-2000, abrimos otro ciclo de este curso, los movimientos estudiantiles contra el neoliberalismo. Si los de los 80 podíamos decir que fueron en contra del ajuste estructural, los de los 90 ya estaban enmarcados en la construcción del discurso del neoliberalismo y el antineoliberalismo. A pesar de que los temas eran muy similares, cuotas, incrementos de cuotas, restricción al ingreso de estudiantes, fundamentalmente incrementos de cuotas, pero también el caso, por ejemplo, del Ceneval y su intervención en el acceso al bachillerato en este caso, ¿no? Entonces, se percibía como un contexto completamente diferente. Y esa construcción más bien parece una construcción intelectual, en donde hubo quizás una percepción más completa o más clara de la época o el estado o el modelo de acumulación capitalista en la que se estaba, en esta lógica que no era solo
de contención al gasto público que era muy aparente en las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, sino en un esquema que, además de contención del gasto público, planteaba todo un viraje hacia el mundo de lo privado, del mercado, la privatización, etcétera, con mucha mayor fuerza. Incluso el adversario global cambia del Fondo Monetario al Banco Mundial, ¿no? No son entes ajenos, no son entes ni siquiera totalmente diferenciados. Sin embargo, todos estos referentes son de alguna manera distintos. En el año de 99, la doctora Marcela Meneses era estudiante de sociología en la FES Acatlán. Uno de los puntos de referencia del movimiento del Consejo General de Huelga. Después de participar en la huelga larga del CGH, de terminar la carrera de sociología en Acatlán, Marcela hizo una maestría en sociología y un doctorado en la misma disciplina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido profesora allí y ha sido desde hace casi 3 años ya, 2 y cachito, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Qué sorpresa, Marcela se dedica al estudio de los movimientos sociales, de los jóvenes, de jóvenes indígenas y migraciones. Llama muchísimo la atención que en una carrera académica tan cortita tenga un caudal de publicaciones bastante amplio, de capítulos de libros, de edición de libros o coordinación de libros y de artículos académicos en revistas especializadas, ¿no? Los títulos y estos están disponibles en una de las páginas web que tiene, la de la Facultad de Ciencias Políticas, pero vale la pena anunciar que esta semana, o a lo mejor al fines de la anterior, se acaba de publicar el libro Jóvenes y Espacio Público por el CEICH y el Instituto de Investigaciones Sociales, coordinado por Marcela Meneses y Jael López, en el que además las dos coordinadoras tienen capítulos como parte del contenido del libro. Entonces, de nuevo, la presencia de Marcela aquí nos da la oportunidad de tener a una participante del movimiento que nos va a hablar de con una experiencia de primera mano, a una distancia de 18 años que le han permitido construir una carrera académica y una reflexión intelectual sobre esa experiencia vivida, ¿no? Y creo que ese es uno de los rasgos que se han podido mantener de manera muy interesante en el curso, pero que en el caso de Marcela además significa, junto con la presentación que hizo Leticia Pogliagui, que es en varias ocasiones coautora con Marcela de algunos trabajos, baja el promedio de edad de los ponentes de este curso de manera significativa, ¿no? Entonces vamos a entrar a una fase en la cual habrá más jóvenes y más mujeres que en la fase anterior. Entonces, los defectos incluso de coordinación, memoria, etcétera, que algunos de los protagonistas intelectuales, por ejemplo, de los años 60, pusieron aquí sobre la mesa, pues no estarán presentes y tendremos el beneficio de una visión muy fresca, pero muy, muy bien preparada y muy sólidamente fundada en el conocimiento académico de la sociología, de los estudios de movimientos sociales y de los estudios de juventud. Marcela, muchas gracias por estar aquí y bienvenida, y pues demos paso a su presentación. Los dejo. Va a coordinar
Muchas gracias, Imanuel, por la presentación. Gracias a todos los coordinadores de este curso. Lo digo sinceramente, más allá de la formalidad. Agradezco sinceramente la invitación y agradezco sobremanera que se abra un espacio para hablar del CGH y del movimiento del 99-2000. Para hablar, para reflexionar, para discutir entre todos, porque es un hecho comprobable, que no se ha detenido la institución a reflexionar en torno a ese movimiento. Generalmente cuando se le menciona es como en un tono de horror, ¿no? O de descalificación, y no hemos entrado a profundizar y a revisarnos, a revisar la institución y todo el proceso que ha generado al interior de la universidad misma. Les mandaron, les compartí la tesis que hice para titularme del doctorado bajo la asesoría de Adolfo Gili. Y con base en ese trabajo que realicé hace ya 6, 8 años, me titulé después de haber hecho la investigación por razones, ya saben, que se acaba la beca y que uno tiene que irse a trabajar y entonces deja en impas el trabajo. Pero las entrevistas, toda la parte de la investigación la hice a 10 años del movimiento estudiantil. Entonces, bueno, las entrevistas, todos los testimonios que pude recabar, pues ya tenían 10 años también de reflexión, 10 años de crecimiento, de cambio de los propios entrevistados y bueno, ahora casi 20 años es bien interesante escuchar y conocer a los participantes y pues sus opiniones también a varios años de distancia. Con base en ese trabajo puedo decir que encontré dos maneras de abordar o de acercarse al movimiento del 99. Una es desde la heroificación, es decir, los textos escritos por los propios participantes, en su mayoría estudiantes, ¿no? O profesores cercanos a los estudiantes a los huelguistas, y el tono pues es de exaltación, de heroificación de todo del actuar, ¿no? de los estudiantes, y sin una capacidad autorreflexiva y autocrítica, más bien como, se utilizaba también como un mecanismo ideológico pues de autodefensa de las propias ideas y de las propias acciones. Y la otra manera de acercarse era completamente descalificadora, ¿no? De los que se oponían justamente a la huelga, una huelga tan larga, a todas las acciones, pues que, sobre todo las más violentas, ¿no? Encabezadas por algunos de los estudiantes. Y bueno, en esos dos polos yo identifiqué que, y lo que a mí me interesó trabajar y lo que me interesa poner ahora sobre la mesa, es que no había un acercamiento profundo a los miles de estudiantes comunes y corrientes que participamos de la huelga estudiantil, de su inicio, de su sostenimiento durante 10 meses y por supuesto de las consecuencias que esto nos acarreó a todos los demás. Entonces, bueno, se habla mucho y quienes figuran son estos personajes siempre mencionados, ¿no? Siempre entrevistados además, que a la fecha siguen apareciendo en medios de comunicación, ¿no? Y bueno, los reconocemos ahí, ya los apodos y demás, pero se ha borrado y se ha invisibilizado la experiencia humana de estos miles de estudiantes, pues que íbamos desde los 12 años, porque estaban los de iniciación universitaria, que es la secundaria de la prepa 2, entonces había paristas de 12 años hasta 25, 26, que bueno, estaban terminando la licenciatura, había estudiantes de posgrado, pero eran menos numerosos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es justamente comprender quiénes eran esos jóvenes estudiantes del 99-2000,
¿Qué nos llevó? Es complicado hablar del nos y los, ¿no? A veces estoy obviamente implicada, pero también ha habido un proceso de distanciamiento para poder analizarlo críticamente, entonces seguramente tendré estos traspiés entre el nos y el los y el fuimos y fueron. Bueno, pero ¿quiénes fuimos? ¿Quiénes éramos? ¿Cuál era el ambiente de la época? ¿Cuáles fueron los motivos para llamar a la huelga y los agravios en el tono de Imanol de hace 2 sesiones, ¿no? Y bueno, cuando hablo de este borramiento del CGH de la historia de la institución, me baso también en esta conmemoración por los 100 años de la universidad que se realizó en 2010 y que salió salieron compilaciones y libros conmemorativos, muchos eventos conmemorativos. Cuando se hacía un recuento de la institución, pues se mencionaban también los movimientos estudiantiles. Y bueno, del 68 y del 86 hasta ahí llegábamos, ¿no? Pocas veces aparecía, o en realidad no aparecía el 99. Entonces, bueno, por eso, insisto, voy a aprovechar esta ocasión para ser también muy detallada, porque no quiero dar por hecho que todos saben qué pasó. Creo que no, entonces voy a ser muy detallada, quizás muy cronológica. Obviamente el proceso no fue tan lineal, pero una manera de acercarme y de hacerlo más coherente y accesible es haciendo un recorrido pues cronológico del 99-2000, de la huelga del 99. Bueno, este va a ser el contenido de la presentación. Y bueno, quiero empezar por la historización del conflicto. No partiré del 20 de abril del 99, sino de los antecedentes de la época, los antecedentes de mi generación, de la generación que participamos en el 99, en la huelga del 99. Sin, por supuesto, dejar de partir del CEU, del 86, como mencionó ahora Imanol nuevamente, porque sin duda fue un referente para diferenciarnos, hasta para romper con el movimiento del 86. Entonces, no había manera pues de desvincularnos de aquella experiencia, ya fuera siguiendo sus pasos, ¿no? Recuperando mucho de las enseñanzas, de la experiencia del aprendizaje, pero en muchos otros momentos también, para no repetir o no parecernos a dicho movimiento. Quizás voy a decir cosas que luego espero podamos comentar con respecto a lo que presentaste junto con el colega. Bueno, en el 86 el CEU, en el 88 el fraude electoral, en donde imponen nuevamente al PRI, ¿no? Con Carlos Salinas, y bueno, todo eso generó también, produjo toda una movilización social por la defensa de la democracia. Entonces, bueno, eran esas fuerzas que se iban condensando, ¿no? En donde participaron muchos de los estudiantes del 86 que posteriormente se fueron a este movimiento por la democracia y en contra del fraude electoral. Toda una fuerza social que después desembocó en el 94 como un año clave, ¿no? Con la aparición del EZ, la aparición pública del Ejército Zapatista, la firma del Tratado de Libre Comercio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el arribo de Ernesto Zedillo, ¿no? Como candidato y posteriormente presidente de la República, y la crisis económica profunda. Entonces, bueno, el 94 como un cisma, ¿no? Importantísimo, como un referente también de mi generación. Más adelante explicaré por qué. Luego, bueno, a partir de todo este proceso de democratización, llegamos al 97 con la primera elección de jefe de gobierno en el Distrito Federal, en donde se recupera la imagen de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral, ¿no? Del movimiento por la democracia. Y pues lo que se vivía en ese momento, sin quizás nosotros darnos cuenta, pero que ahora lo veo haciendo un contraste con lo que están viviendo los jóvenes actualmente, es que sí teníamos un ambiente de libertad y de apropiación de las calles, del espacio público,
Lo digo porque además en otros términos, en otros terrenos había también toda una movilización cultural e identitaria. Estaba el graffiti en boga, ¿no? En el 97, 98 en la Ciudad de México, como uno de los movimientos juveniles más importantes en la ciudad. Estaba gestándose también la escena de ska, que comenzó en los CCHs, en el CCH Vallejo, y lo que cuentan los compañeros es que, bueno, primero tocaban en las casas, ¿no? De los músicos, en los zaguanes, en los cuartos, y poco a poco fueron apropiándose de más espacios hasta que llegamos a hacer, los de mi generación se acordarán, infinidad de conciertos masivos en las calles, en el Monumento a la Revolución, en el Zócalo, aquí mismo en el estadio de CU, afuera del estadio, en las islas, en el estadio de prácticas. Era algo que para nosotros era natural, y que ahora, haciendo una comparación, veo que no era tan natural, o sea que fue resultado, fue producto de todo este proceso también de democratización, de participación juvenil, estudiantil, y que bueno, tuvimos la posibilidad también de ocupar las calles y de organizarnos, aunque fuera lúdicamente, ¿no? Pero organizarnos también, reconocernos y organizarnos. Y pues eso nos lleva al 99, ¿no? El 99 como un año electoral. Pero más adelante iré a esta parte. En términos estructurales, tenemos pues las reformas neoliberales de la década de los 80 profundizadas en los 90, ¿no? Que se pueden resumir en estos puntos que les comparto, que es toda la flexibilización del trabajo, ¿no? De los contratos colectivos de trabajo, las reformas a las pensiones, la reforma también al artículo 27, que convierte en enajenable la tierra, ¿no? Se desaparece el ejido, entonces algo que era una propiedad colectiva, además, que se reconocía como un logro del proceso revolucionario, pues es completamente trastocado, ¿no? Entonces se incorpora, ya la tierra se vuelve una mercancía vendible, comprable, divisible, enajenable, y se incorpora la tierra a la lógica del mercado. La privatización de la banca, de las carreteras, de los transportes, de los sistemas de seguridad, toda esa parte que recordamos bien, como un cisma también en nuestra época, en los 90, la integración subordinada al proyecto estadounidense en la firma del Tratado de Libre Comercio, y la reestructuración del sistema educativo en todos sus niveles. Y aquí es donde empieza a darse la discusión, creo que con más agudeza, entre concebir a la educación como un derecho, ¿no? Un derecho para todos, o como un servicio o un privilegio para unos cuantos, ¿no? En términos de las reformas neoliberales en el campo educativo, encontramos las recomendaciones del Banco Mundial, que en el 98 se hacen públicas. En el 94 decía, hubo una crisis profunda económica, entonces hubo una serie de préstamos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para rescatar la banca y demás, y digamos que una de las recomendaciones, entre todas las que hicieron los organismos internacionales, los organismos financieros, fue modificar las lógicas, las políticas educativas. Entonces ahí empieza, digamos, a sonar con más ahínco la necesidad de establecer cuotas para la educación superior, o créditos para que los propios estudiantes pagaran posteriormente por su educación. Se hablaba mucho de equidad, ¿no? Entonces, bueno, decían,
lo que reciben, digamos, de manera generalizada los estudiantes es injusto porque hay estudiantes que sí pueden pagar y otros que no, y entonces eso en realidad es una política no equitativa. Lo que podemos hacer para hacerla más equitativa es que los que no pueden pagar no paguen y los que puedan pagar paguen, ¿no? Y quienes no puedan pagar entonces reciban becas o reciban financiamientos que posteriormente puedan devolver, ¿no? En este marco, en el 99, perdón, a finales del 98, el 31 de diciembre del 98, se presenta el gobierno federal a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos para el 99. Y en este documento del presupuesto de egresos se recupera fielmente, de manera textual, el tipo de recomendaciones de los organismos internacionales. Y lo cito tal cual: el acceso a los niveles educativos superiores por parte de jóvenes provenientes de familias extremadamente pobres es especialmente bajo, con lo que el subsidio federal beneficia en gran proporción a población con posibilidades de ingresos para cubrir parcial o totalmente el costo de la educación. Es por ello que en un contexto de escasez y dado el momento de recursos que absorben estos niveles, se deben promover esquemas alternativos de financiamiento que permitan reorientar recursos hacia la población con mayores rezagos. Es evidente, digamos, la mano de las recomendaciones o la presencia de los organismos financieros internacionales, ¿no? en las medidas económicas que prevalecían en el país. Y bueno, esto tuvo un impacto en la UNAM, sin duda, ¿no? Como el más fiel reflejo de la educación superior pública en el país. En el 97 arribó Francisco Barnés a la rectoría, fue nombrado como rector de la UNAM, y en ese mismo año, el 9 de junio, modificó el Reglamento General de Inscripciones y el Reglamento General de Exámenes, que en términos concretos se traducía en la eliminación de 2 de los 4 turnos de CCH. Antes del 97 había 4 turnos en el CCH, de 4 horas me parece cada uno. A partir de esta modificación se eliminan 2, lo que significa, por supuesto, una reducción en la matrícula de estudiantes, ¿no? Se reglamenta con estas modificaciones el pase reglamentado, y bueno, se impone esto del promedio mínimo de 7 para poder hacer uso del pase automático. Sin embargo, aún contando con el mínimo promedio, empieza a haber una regulación del paso de la educación media superior a la superior a partir justamente del mayor promedio. Entonces, a partir de ese momento ya no es tan fácil para los estudiantes elegir la carrera y elegir el plantel o la sede que más les conviene o la que desean, sino que se les asigna a partir del promedio que alcanzan. Lo que significa que muchos estudiantes en la vida cotidiana, en la vida real, muchos estudiantes son enviados a planteles que les quedan súper lejos de sus casas, ¿no? Yo recuerdo que en Acatlán tenía compañeras que vivían en Tláhuac, entonces por más que salían a las 4 de la mañana, no llegaban a las 7, los profes les cerraban la puerta y eso implicaba, por supuesto, mayor índice de rezago, de reprobación de las materias, y bueno, se traduce, digamos, en problemas reales, ¿no? Para la continuación de los estudios. En ese momento, pues, los estudiantes de CCH hicieron un paro que duró varias semanas. Sin embargo, no tuvo mayores efectos porque el resto de la comunidad estudiantil no se sumó con fuerza, y esas modificaciones persisten a la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el 97 veníamos viendo que Barnés sí estaba dispuesto a reformar la universidad, ¿no? El 11 de febrero presentó el documento Universidad Responsable, Sociedad Solidaria, en el que propone derogar y modificar el Reglamento General de Pagos del 66, que establecía la cuota de 20 centavos por inscripción,
para establecer cobro de cuotas semestrales que se basaban en el salario mínimo vigente de aquel entonces, lo que equivalía a un pago anual de 1,360 pesos para estudiantes de bachillerato y 2,040 para estudiantes de licenciatura, además del pago por trámites escolares, por servicios y por actividades extracurriculares. Decían, estas modificaciones van a entrar en vigor al siguiente semestre, entonces los que hasta ese momento éramos estudiantes no teníamos que pagar, sino que a partir de los que ingresaran en el siguiente ciclo escolar, ¿no? Y bueno, estaba en la lógica de quienes tuvieran más para pagar, tenían que pagar más, ¿no? En entrevista a Barnés, él respondió en ese momento justamente lo que hablábamos de la equidad, ¿no? De tomar este tipo de medidas que provenían de las instituciones financieras internacionales para justamente hacer más equitativo la educación superior, ¿no? Entonces decía, un sistema de gratuidad absoluta implica un trato igual a los que de ninguna manera son iguales. Esto hace que un esquema de cuotas como el que he planteado sea más equitativo que un esquema de universidad gratuita. O sea, hacer la universidad gratuita para todos no es equitativo porque hay quienes tienen para pagar más y hay quienes no tienen para pagar. Entonces, bueno, en esta lógica, garantizar el derecho por igual a todos, para todos, no es equitativo desde esta perspectiva, ¿no? Y pues de inmediato hay estudiantes, no solo estudiantes, sino estudiantes, profesores, investigadores. De inmediato llamamos al rector a diálogo para que explicara las razones de su propuesta, ¿no? Generó mucho descontento y recuerdo y he escuchado con mucha sorpresa que a la fecha hay quienes dicen que unos cuantos decidimos por el futuro de la universidad, que éramos como 1,000 personas los que estábamos haciendo movilizados, y en realidad yo recuerdo que eran asambleas multitudinarias y eran saloneos y discusiones en todos lados en donde se podía, ¿no? Discutíamos unos con otros, quienes estaban a favor, quienes en contra, tratando de entender qué era eso, ¿no? Pero realmente la participación era masiva desde el principio. Comenzamos a hacer magnas asambleas en los auditorios en los emblemáticos de la UNAM, ¿no? En el Ho Chi Minh y en el Che Guevara, marchas multitudinarias también y exhortaciones al diálogo al rector Barnés, ¿no? Y lo que predominaba en aquel momento era una reflexión en torno a quiénes éramos nosotros como estudiantes y a la posibilidad real que teníamos de pagar o no cuotas. Sonaba mucho en los medios de comunicación, bueno, si tienen para pagar sus cigarros y sus chelas, evidentemente van a tener para pagar cuotas porque, bueno, están pagando por su educación. Y decíamos, pues no, o sea, muchos a la fecha, muchos estudiantes con trabajos tienen para el pasaje, ¿no? A veces tienes que decidir entre sacar copias o comer, entonces no era tan sencillo como que cualquiera tenía para pagar, y además no era justo, decíamos, ¿no? No solo por los que estábamos estudiando, sino por las futuras generaciones. No era justo permitir que se les cobrara, y en esta lógica de que no nos iba a afectar, o sea que iba a entrar en vigor hasta el siguiente semestre, decían, pues no tienen por qué preocuparse, ¿no? Déjenselo a los que vienen después. Y los que estábamos como estudiantes en ese momento decíamos, no tenemos por qué desentendernos de esto que nos atañe, ¿no? Nos corresponde. Y voy poniendo testimonios que fui recabando en las entrevistas que realicé para que se den una idea de justamente quiénes eran esos jóvenes estudiantes, ¿no? Aquí una antigua estudiante del CCH Sur decía, mis papás vinieron de Oaxaca, ¿no? Los padres son indígenas y llegaron acá con mucho
muchos esfuerzos a estudiar y eso le garantizó a ella con el tiempo el acceso a la educación, a la UNAM, y ella quería también garantizarlo a futuro, ¿no? Entonces, a las futuras generaciones. Entonces decía, no, dice ella, tocó fibras muy profundas de decir, es que esto no puede ser, ¿cómo vamos a permitir que pase esto, no? Y entonces ahí es donde se empieza a convocar a paros. El rector nunca, desde el principio no se dio al diálogo, no asistió al diálogo. Fuimos realizando, aumentando, fue escalonado, digamos, la toma de acciones, ¿no? De marchas, asambleas, paros de 24 horas, paros más duraderos y el llamado al diálogo constante, permanente, y pues el rector no se aparecía. Y solo respondían que no iban a retirar, que no iba a retirar su propuesta, ¿no? de modificación al Reglamento General de Pagos. Y el 15 de marzo se salen de rectoría, se va el Consejo Universitario al Instituto Nacional de Cardiología a aprobar las cuotas, a aprobar la modificación al Reglamento General de Pagos, contraviniendo toda política institucional, ¿no? Todas las formas, digamos, institucionales de aprobación, ¿no? de ciertas decisiones. Además, no convocaron ese día a los consejeros universitarios estudiantes que se sabía iban a votar en contra de las cuotas. Entonces, bueno, esto causó, además de lo que implicaba la modificación, pues causó muchísima inconformidad, ¿no? entre los estudiantes. Y ahí es donde se decide sí a la huelga. Ahora explicaré cómo. Hablaba del motivo y el agravio. El motivo pues fue la imposición de cuotas, pero el agravio fue justamente la manera ilegítima de imponerlas sin haberlas discutido jamás, ¿no? Sin acercarse nunca a dialogar con los estudiantes, además saliéndose de Ciudad Universitaria. Entonces había dos dimensiones acá que sustentaron la decisión de empezar la huelga, ¿no? Yo lo problematizo desde la noción de agravio moral, pero no me voy a detener en ello. Continuamos con las asambleas, con las marchas y demás. Y el 15 de abril hicimos una consulta general, ¿no? en la UNAM al fin de decidir si estallábamos la huelga o no, y con 70,000 votos a favor. Eso eran los resultados, decían que esos habían sido los resultados, 70,000 votos a favor, decidimos ir a la huelga. El referente moral y político de aquel entonces era el EZLN. Ahí sí tuvo una presencia muy clara. Digamos, estas medidas de hacer asambleas horizontales, rotativas, directas, representativas, se retomó de aquella experiencia de los zapatistas, la idea de hacer consultas, ¿no? para decidir las medidas a tomar también se retomaron de allá. La idea del mandar obedeciendo estaba muy presente. Yo recuerdo cuando cerramos las escuelas que aparecían distintas mantas con símbolos zapatistas o rostros cubiertos con pasamontañas, decíamos, había territorios liberados, ¿no? dentro de las escuelas. Entonces, bueno, se había retomado de allá. Además, los zapatistas habían estado en marzo en las escuelas y facultades haciendo su propia consulta por el reconocimiento de los derechos, a los acuerdos de San Andrés. Entonces, pues fue un referente importante. Y el 20 de abril, con base en la consulta, en donde ganó el sí a la huelga, comenzó la huelga escalonada, porque desde el 14 de abril había empezado en la Prepa 2, debido a un ataque de un trabajador en contra de un estudiante, y ahí los chicos de Prepa 2 comenzaron desde el 14 de abril. Y ese día se constituye el Consejo General de Huelga. Ahí también he escuchado que no había representantes, y sí había representantes. Creo que tú lo mencionaste, Manuel. Cada escuela nombraba 5 representantes para ir posteriormente a las magnas asambleas, decíamos a los CGHs. Entonces había 5 representantes por escuela.
y en total se juntaban 120 representantes con voz y voto. La asistencia a las asambleas era abierta, en efecto podía ir cualquiera, pero quienes tenían voz y voto en las decisiones eran esos 5 representantes. Y el pliego petitorio pues era de 5 puntos hasta ese momento. El 3 de mayo se agrega un punto más, pero bueno, entonces por eso se habla de los 6 puntos del pliego petitorio. Abrogación del Reglamento General de Pagos, derogación de los reglamentos de exámenes e inscripciones del 97, la creación de espacios de discusión y de resolución de conflictos, es decir, un congreso universitario, ¿no? En pocas palabras, recuperación de los días perdidos, anulación de toda clase de sanciones, y el 3 de mayo, perdón, el rompimiento con el Ceneval, ¿no? Como el único medio para ingresar a la educación media superior. Otra vez Barnés se negó al diálogo público, y bueno, pues ahí ya que estábamos en huelga, pues más bien dijimos, no quiere dialogar, entonces nos toca organizarnos adentro, al interior, y organizar la huelga y sostenerla. La organización era con base en comisiones, ¿no? De vigilancia, de prensa y propaganda, de limpieza, de cocina, de finanzas, de boteo y volanteo, en donde participaba el grueso de la comunidad, de los estudiantes, ¿no? Y bueno, así llegamos al 29 de abril, donde empiezan las clases extramuros, es decir, en lugar de dialogar, Barnés y compañía llaman a clases extramuros, ¿no? Ahí se empiezan a dar enfrentamientos entre los paristas que iban a los extramuros a tratar de impedirlas, o a hablar con los profesores y con los estudiantes, y pues los que estaban en clases respondiendo también. Entonces, enfrentamientos pues sí, violentos. Otras formas de represión de baja intensidad, ¿no? Secuestros express, o bueno, intimidaciones, y hasta que llegamos al primer mes de huelga, el 20 de mayo, y lo celebramos con pastel en las escuelas, con un concierto masivo afuera del estadio, y el ambiente era, digamos, muy vital, muy vivo, muy festivo en ese momento. Y Barnés, bueno, la rectoría respondió con esto, con clases extramuros, y con organizó una comisión de encuentro de rectoría conformada por académicos. Estaba Ricardo Pozas, Orcasitas, estaba Cristina Puga, y ahora no recuerdo quién más, pero que no tenían capacidad de decidir. Entonces eran académicos, digamos, que estaban dispuestos a servir como mediadores, ¿no? En entrevista con el propio Pozas me comentaba que ellos acudieron, digamos, pues sí, con la intención de tratar de generar un espacio, un canal de diálogo, pero pues no tenían capacidad de decidir nada, ¿no? Entonces eso pues también era como una simulación de diálogo, ¿no? Y bueno, aquí se hicieron evidentes las dos posiciones también, las dos interpretaciones sobre la educación. Como un derecho, decía hace un rato, representado por una de las fuerzas de los académicos más importantes, o como un servicio o privilegio representado por otra fuerza de los académicos. Acá les pongo los testimonios para que se den una idea de cómo eran las lecturas de unos y de otros. Y bueno, el CGH estaba así conformado, digo que la mayoría eran estudiantes en realidad independientes, o sin una pertenencia a algún grupo o alguna fuerza política, pero había otros que sí estaban adscritos a una de las fuerzas o de los colectivos, ¿no? El CEU, como un referente clarísimo, importantísimo, que en el 99 se les conocía como los históricos, es decir, los herederos de aquella experiencia del 86, el Consejo Estudiantil Metropolitano, que era como de centro, ¿no? En ese momento se le reconocía así como que eran los que podían mediar, o el fiel de la balanza como mediadores, y el bloque universitario de izquierdas, en donde entraba los en lucha por el socialismo, que se concentraba en ciencias, el POS,
y los colectivos de la Mega Ultra, ¿no? Como se le conocía, por un lado los bastiones estaban en la Facultad de Ciencias Políticas, que estaba el FLEJAM y Conciencia y Libertad, y en la ENEP, en ese momento todavía era ENEP, Escuela Nacional de Estudios Superiores Zacatlán, en donde estaban los contracorrientes, que es lo que ahora actualmente se conoce como los MTS, pero bueno, en aquel momento eran más conocidos como los contras, los contracorrientes y los crostis en Acatlán, porque en la propia distribución de territorios en Acatlán, ellos se montaron como en un campamento aparte y era el campamento Crosti que estaba por allá por el estacionamiento, entonces así se conocía, ¿no? Y una compañera de Acatlán decía, eran posiciones muy encontradas, ¿no? Surge esta idea de los moderados, son moderados porque no actúan, son solícitos, son lamehuevos, ¿no? Que todo lo querían arreglar con palabritas y nosotros no sabemos hablar, o sea, decían los otros, la ultra, y somos bastante pedestres, pero sí tenemos huevos, ¿no? Entonces así se empieza, digamos, a distinguir la fuerza de estudiantes que apelaban al diálogo, a buscar el diálogo y la solución por medio del diálogo, y la otra parte son los extremos, digamos, que era la mega ultra, ¿no? Cuando digo que trataban de distinguirse del CEU, es porque del 86 es por los siguientes argumentos. Hablaba yo del referente político y moral del EZ, y entonces como la idea era hacer asambleas directas, representativas, justamente esta idea de los líderes estudiantiles era algo que no quería repetir el CGH, ¿no? Y entonces, pues decían, en el CGH no hay líderes, todo estudiante que quisiera figurar como representante era cuestionado porque en efecto no representaba al grueso del CGH, de la comunidad estudiantil, y empezaron las expulsiones en ese momento, ¿no? En Acatlán, que es el referente que tengo más claro, había listas de los estudiantes que tenían prohibido el ingreso a las instalaciones y a las asambleas, entonces no había manera de entrar. Quienes estaban en la puerta negaban la entrada a esos que aparecían, que en general eran reconocidos como herederos de los históricos o como los históricos o como cercanos al CEU, y el CEU identificado además, quizás de manera muy arriesgada, como integrantes o miembros del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, que a su vez estaban ocupando puestos en el gobierno del Distrito Federal. Entonces había, digamos, quizás con riesgo de homologar esa lectura, esa interpretación, pero sí había personajes que habían participado del CEU, que posteriormente formaron parte del PRD y posteriormente del gobierno del Distrito Federal, y entonces se homologaba como que todos los que habían participado en el CEU eran eso, ¿no? Y decían en el CGH, nosotros no queremos la presencia del PRD, no queremos servir como base electoral para las elecciones, estábamos en año preelectoral. Entonces todo eso también estaba permeando, ¿no? el movimiento. Se criticaba mucho que el CEU había dialogado, pero en realidad había negociado el movimiento, ¿no? Yo sé que, digamos, les estoy compartiendo lo que sonaba en aquel momento, no es que sea mi opinión, pero bueno, que habían negociado y que no habían logrado nada, ¿no? Que no se había logrado nada, entonces pues que en este momento no tocaba negociar porque diálogo era sinónimo de negociación, y así fue ganando fuerza, digamos, la más radical, ¿no? Hasta que el 3 de junio pues llega la propuesta de Barnes de hacer las cuotas voluntarias, ¿no? Entonces, bueno, se mantenía la política de cuotas, pero quien pudiera pagar, pagaba, quien no podía, no lo hacía, ¿no? Entonces eran voluntarias. Y ahí pues comenzó la idea sobre todo justamente de los históricos, de levantar la huelga, ¿no? A ver, ajá.
de levantar la huelga, pues que ya había sido un logro, que ya habíamos ganado, ya era una victoria para el movimiento, entonces que ya era momento de levantar. Y otros que decían, pero si no hemos ganado nada, las cuotas persisten, ¿no? El hecho de hacerlas voluntarias no implica una victoria, simplemente que está hecho a modo. Además, no había negociado, no había dialogado, el rector no había reconocido a la fecha al CGH como interlocutor, no había habido negociación, entonces como que cuál victoria si nunca dialogamos y nunca lo negociamos, ¿no? Y bueno, es un testimonio de una estudiante de CCH Sur, ¿no? Justamente como el argumento que se utilizaba para no levantar la huelga y para identificar que era más bien un interés de los, insisto, de los históricos, que a su vez eran perredistas, que a su vez estaban interesados por las... no es que haya sido así, pero esa era la interpretación, que a su vez estaban más interesados en el proceso electoral por venir que en la huelga misma, y entonces pues comenzó o se hizo más claro el rechazo a los que se reconocían como los moderados o los históricos, ¿no? Y ahí comenzaron, bueno, no, ahí se agudizaron y ahí ya ganó completo terreno el enfrentamiento violento entre estudiantes de las distintas corrientes. Pero eran enfrentamientos de verdad, en serio brutales, ¿no? De físicos, pues de hombres contra mujeres, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. Yo recuerdo que en Acatlán a las asambleas entraba la ultra, los crostis entraban con bats, con cadenas, con palos para amedrentar a los que todavía permanecíamos, a los que no nos había negado la entrada, ¿no? Todavía. Entonces, pues era entre amedrentar o de plano sí utilizar el enfrentamiento con esos objetos, pues, ¿no? Para imponer las decisiones. Luego dicen que políticas era la ultra y yo digo que no conocen, el centralismo se hace presente porque allá realmente era muy violento, muy violento, ¿no? Y así fue como fue ganando terreno la ultra, ¿no? Y es lo que más ha predominado, el recuerdo más presente que se tiene en torno al CGH, ya que el movimiento del 99. Y no todo era eso, ¿no? No todo eran los bats, no todo eran las madrizas, no todo eran las decisiones de la ultra. Había, insisto, miles de estudiantes pues que permanecíamos con otra disposición, con otros intereses, también con otros métodos, ¿no? Métodos de acción, y no todas las escuelas estaban en ese tono. Sobre todo las prepas y los SHs tenían un ambiente distinto porque también estaban presentes los padres de familia. Prepa 2, que fue con quien más tuve acercamiento para las entrevistas, los testimonios, que estaban los estudiantes de secundaria y de prepa, el ambiente era de niños, o sea, era una fiesta de infantil, ¿no? Me contaban que, por ejemplo, del gimnasio sacaban los colchones que se utilizan para la gimnasia, y entonces se subían hasta el segundo piso de los edificios y se aventaban, ¿no? Un juego, pues era un juego, pero al mismo tiempo un momento muy difícil, muy importante, ¿no? De toma de decisiones políticas. Entonces no eran esos enfrentamientos que teníamos en Acatlán o en política, sino pues era un ambiente muy festivo, muy infantil, de mucha libertad, ¿no? De mucha experimentación en todos los sentidos, vivencial, sexual, de todo lo que se puedan imaginar. Imagínense 10 meses a cientos de niños, de jovencitos viviendo solos y además con sus amigos en la escuela, pues yo me lo imagino como El Señor de las Moscas, la película, bueno, el libro y película después de que pierden en una isla y empiezan ahí a garantizarse el modo de subsistencia, ¿no? Y entonces ocurren cosas de toda índole, así más o menos, ¿no? Y bueno, así sobrevivimos los primeros meses hasta que en julio se hace presente
bueno, voy a saltar esta parte. La propuesta, bueno, lanza la propuesta de los eméritos, que eran 8 profesores, hasta ese momento solo 6 eran eméritos, años después López Austin y Manuel Peinberg también son reconocidos con el emeritazgo, y lanzan una propuesta de intermediación en el conflicto, ¿no? Que les aconsejo que lo lean, porque que lean esa propuesta. No la voy a leer ahora, solamente decir que, bueno, reconocían al pliego petitorio, reconocían al CGH como interlocutor y decían, nosotros damos nuestra garantía, queremos ser garantes morales, ¿no? De esta propuesta, queremos servir como mediadores de la negociación. Reconocemos al CGH, reconocemos sus demandas y también pedimos a la Rectoría que abra los espacios que se están solicitando, ¿no? Para el diálogo y la negociación, y también, sobre todo, que eche para atrás la modificación al Reglamento General de Pagos, que se retracte de las cuotas, es decir, regresemos al estado previo al conflicto y negociemos, ¿no? Dialoguemos, negociemos. Y bueno, ahí se empezó a discutir entre todas las fuerzas, las corrientes de estudiantes, ¿no? Si se aprobaba o no, si abrazábamos la propuesta de los eméritos. Entonces hubo un montón de asambleas, ¿no? Locales, mega asambleas, hubo un encuentro con 4 de los 8 eméritos en el CHE. Participaron, bueno, los que se reconocen pues de izquierda histórica, Villoro, López Austin, Peinberg y Sánchez Vázquez. Ellos 4 acudieron a ese encuentro con el CGH. López Austin en entrevista me contaba que suena a que los 8 eméritos se pusieron de acuerdo y en realidad eran posiciones completamente distintas, a veces hasta contrarias, ¿no? Entonces fue muy complicado poder armar esa propuesta, ¿no? Que saliera un documento en común. Y pues ellos 4 que estaban más cercanos a los estudiantes pues trataron de empujar justamente esta idea de diálogo, de negociación, esa propuesta. Sin embargo, al interior de los eméritos había otra fuerza que ya no estaba dispuesta a la negociación y al diálogo, y finalmente decidimos rechazar la propuesta de los eméritos, y desde mi interpretación ese fue yo creo que el más grande error del movimiento del 99, ¿no? Expulsar, dejar fuera, ignorar también a los académicos, a los eméritos, además con el peso moral que muchos de ellos tenían, ¿no? Y en buena medida, en general, con buenas intenciones también de intervenir, ¿no? De crear un puente de comunicación entre los dos pueblos que eran la Rectoría y el CGH ya en su tono más ultra, ¿no? Se ha perdido de vista lo que se dice es que, bueno, de manera muy irracional y muy absurda rechazamos esa propuesta, pero lo que no se ha visto es que también la propia estructura vertical de la universidad se traduce en que muchos de los estudiantes, y que lo vemos a la fecha, estudiantes de CCHs, de prepas, no sepan de la importancia también, o digamos del papel que desempeñan los académicos, los investigadores, y tampoco se reconozca o se entienda qué es eso de los eméritos, ¿no? Entonces, cuando sale la propuesta de los eméritos, pues los chicos de CCH y de prepa decían, ¿y esos señores qué? ¿No? O sea, ni idea de quiénes eran, y además, lo que me cuentan es que pues la ultra se iba a las prepas a tirar línea, ¿no? Tal cual, abiertamente, pues que tenían asambleas ahí locales y les explicaban, no, es que estos señores quieren que nosotros levantemos la huelga, pero no tenemos garantías de que levantando la huelga en efecto quiten las cuotas. ¿Cómo vamos a aprobar algo que en efecto el rector por lo cual no se ha pronunciado ni ha aprobado, ¿no? A lo mejor nos quieren utilizar, entonces pues en realidad no. Y ya cuando llegábamos a las mega asambleas, pues los votos
en su mayoría eran de rechazo, fueron de rechazo a la propuesta de los eméritos, ¿no? Entonces no fue solo una decisión irracional, no fue solamente la ultra o unos cuantos que se impusieron con esa decisión, sí, digamos, pues, fue una decisión generalizada, pero que tenía todo ese trasfondo también, ¿no? Y ahí se polarizaron completamente las fuerzas, ahí ya intervino abiertamente Zedillo, ¿no? Y dijo, en cuanto la comunidad universitaria me dé el mandato democrático para intervenir, yo lo voy a hacer. Es decir, ahí se empieza a gestar lo que a la postre sería la salida, la represión del movimiento, ¿no? Teníamos este referente además de pues que es un gobierno que no cumple, una rectoría que no estaba dispuesta a negociar, entonces bueno, pues también había, digamos, motivos para sospechar de que no era una salida viable, ¿no? Aunque bueno, ahora yo personalmente puedo pensar que quizás lo era por quienes eran los que encabezaban la propuesta de los eméritos. Y y ahí ya yo creo que se pierde todo viso de solución, de diálogo, de negociación, y comienzan los tiempos de la acción directa, así le llamo, de ambas partes, tanto de rectoría como del CGH, ¿no? Entonces, el 6 de octubre, el director de la ENEP Acatlán, el secretario administrativo de la UNAM y el abogado general de aquel entonces van acompañados de la PGR y de estudiantes antiparistas a tomar las instalaciones de la ENEP Acatlán, una toma muy violenta, hay enfrentamientos ahí físicos, ¿no? Entonces se va corriendo la voz entre todos los paristas de Acatlán de que habían tomado las instalaciones y todos los paristas, aún los expulsados, o sea, aún los moderados que así eran nombrados, todos regresamos a Acatlán y retomamos las instalaciones de una manera brutal, ¿no? Brutal, aquí tengo un testimonio que aparece en el libro de Plebeyas Batallas, en donde Queta, una estudiante de Acatlán, va narrando cómo fue la recuperación de Acatlán, ¿no? Primero contra los antiparistas y contra las autoridades, y ya una vez recuperada la escuela, entre todos contra todos, pero aquí dice, pero Madrid en serio, ¿no? Madrid fueron dos tomas, por ahí hubo de verdad golpes que tuvieron consecuencias graves, y las chicas, ¿no? Las chicas además encabezando pues sí, las acciones y las madrizas también, y Julia que agarra un tanque de gas, ¿no? De gas carbónico, y dice, al que se quiera meter lo prendo, ¿no? En realidad era gas para hacer refrescos, pero pues quién iba a saber qué era, entonces pues todos a correr, ¿no? O sea, era ya una confrontación realmente brutal, y posterior a esta toma de Acatlán, pues, que fue una provocación, obviamente, se decide hacer la mega asamblea en Acatlán a los pocos días, y es ahí en donde aparece el alambre de púas, ¿no? Que lo que se ve es que los paristas pusieron alambre de púas en la mesa, sí, pero bueno, también había habido un acto de provocación, un acto muy violento también de parte de las propias autoridades. Entonces, lo que se ha visto es, sí, la radicalidad, la locura, ¿no? La intransigencia de los paristas, pero paralelamente o enfrente todo el tiempo también hubo una serie de provocaciones y una actitud muy violenta de parte de la rectoría, ¿no? Y por ejemplo, otro testimonio de una chica de Prepa 2 que dice que se aventó un discursazo diciendo pinches moderados, ya enloquecidos, o sea, ya era un momento ya de mucha exacerbación de los ánimos, ¿no? Y ella dice, era una radicalidad en todos los sentidos, ¿no? En lo sexual, en estar descubriendo el alcohol, en estar en la escuela, ¿no? Ya para entonces, pues ya 6 meses más o menos de estar en huelga, ¿no? Y bueno, ya se va Barnés, el 12 de noviembre le piden su renuncia,
ya era un obstáculo para ese entonces para todos, ¿no? Llega De la Fuente, empieza a gestarse, digamos, una posibilidad, ¿no? Pareciera De la Fuente llega con una actitud más conciliadora aparentemente, entonces se va abriendo la posibilidad de diálogo, ¿no? Pero el 11 de diciembre pues ocurre otro episodio bastante sospechoso, ¿no? Diría yo, en donde afuera de la embajada de Estados Unidos hay una marcha de la Mega Ultra con los punks del Chopo, llegan a la embajada, avientan piedras, petardos, jitomates y hay una detención masiva, ¿no? Y entonces pues ahí el CGH también dedica parte de sus fuerzas, ya las pocas que quedaban, porque para entonces ya no había muchas fuerzas, a liberar a los presos, ¿no? 98 detenidos y 10 lesionados en ese momento. Y dice el CGH además, pues nos infiltraron, ¿no? O sea, eso fue, digamos, una provocación también, ¿no? Y bueno, se termina el año, el siglo y el milenio, imagínense en huelga. Hay una crónica del fin de año en Prepa 2, justamente de cómo los papás llevan la cena y los romeritos y rompen piñata, y bueno, ya los chicos pues ya muy desgastados, ¿no? Esto que les pongo es un diploma que les dieron los padres de familia a los estudiantes de Prepa 2 el 6 de enero, digamos como una manera de reconocer su lucha. Ya para ese entonces lo que predominaba en los medios de comunicación es que era una locura, ¿no? Que eran completamente intransigentes, que ya no había manera, que tenía que entrar la policía, el llamado a la policía permanente, y los padres de familia, pues como un esfuerzo por reconocer a sus hijos, les entregaron estos diplomas en una ceremonia, ¿no? Y bueno, ya se veía venir la represión, el llamado a la policía. Se retoma la idea, ¿se acuerdan que decía Zedillo? Zedillo había dicho, hasta que me den el mandato democrático, intervendré. Bueno, pues eso fue el plebiscito, ¿no? El plebiscito organizado por Rectoría fue justamente ese mandato democrático en donde participó, pues sí, buena parte de la comunidad que ya también estaba desesperados, muchos con buena fe, sin duda, pero participaron y justamente con la necesidad ya de recuperar las instalaciones. Aquí Imanol y Gili advirtieron que ese era un posible aval para la represión, pero muchos de los que participaron no lo veían de ese modo, ¿no? Y pues el 1 de febrero hay otra toma también muy violenta orquestado pues por las autoridades de la Prepa 3 y hubo una detención de 251 estudiantes. Ahí ya empezaron justamente la recuperación de las instalaciones con la PFP, con la Policía Federal Preventiva, detención de estudiantes, ya el CGH concentrando sus esfuerzos en liberar a los presos. Ahí detuvieron a los niños de 12 años de los que hablábamos, o sea, había niños de 12 años en el tutelar para menores y otros tantos estudiantes en el reclusorio norte, y ya, una negación total y absoluta al diálogo. Y justo ya la entrada de la PFP a Ciudad Universitaria al Auditorio Che Guevara el 6 de febrero, 700 detenidos ya para entonces. Estos que dicen ahorita que no había estudiantes en el CGH o que éramos los menos, imagínense que había 700 detenidos a 10 meses, imagínense cuántos participamos desde un principio en la huelga, ¿no? Y bueno, aquí los testimonios de ese día, el de abajo es de un chico justamente de secundaria, de iniciación universitaria, que fue detenido en la prepa 3 el 1 de febrero, y bueno, de una desolación absoluta, ¿no? Y pues los delitos que se les imputaban eran el de terrorismo, motín, lesiones, asociación delictuosa, sabotaje, robo y daño en propiedad ajena, 35 de ellos sin derecho a fianza por ser catalogados como peligrosos sociales. Bueno, a estudiantes
adolescentes y jóvenes, ¿no? Y bueno, pues los resultados fueron estos, ¿no? El regreso a clases en un ambiente completamente descompuesto, ya no solo entre paristas y antiparistas, sino entre paristas mismos, ¿no? Una serie de traiciones, de enfrentamientos permanentes, cacería de brujas, la desmovilización estudiantil, ¿no? Reavivaron al tribunal universitario, se validaron las clases extramuros, que justamente los estudiantes en huelga no tomaron, entonces los paristas perdieron ese semestre, ¿no? Al menos un semestre, si no es que un año. Yo recuerdo algo que fue muy alentador para nosotros, que la mayoría de la planta académica de sociología en Acatlán nos llegaron a una de las asambleas ya en la huelga para decirnos que no nos preocupáramos porque ellos estaban con nosotros y ellos se pusieron a dar clases extramuros. Entonces eso fue, digamos, una participación de los académicos quizás poco vista, ¿no? Poco notoria, pero que sí nos alentó y sirvió mucho, digamos, para no perder ese semestre y bueno, para contar con ellos también, ¿no? El Congreso Universitario jamás se realizó, entonces a un balance a casi 20 años de distancia, creo que desde mi punto de vista es que sí cometimos muchos errores, o sea, esta negación a dialogar, ¿no? Diálogo no es sinónimo de negociación y en ese momento no pudimos verlo. El ambiente de sospecha, ¿no? De todos contra todos, que sí nos fue aislando, pues, en lugar de generar, digamos, o de afianzar los apoyos que teníamos con otros actores y otros sectores sociales, los fuimos rompiendo, nos fuimos quedando solos. Y pues no identificar que también era un conflicto orquestado con otros intereses externos a la universidad, ¿no? Que el único enemigo no era solamente el rector, sino que había, digamos, otras fuerzas que estaban involucradas. Y pues de las conquistas es que a la fecha no hay cuotas y no es cosa menor. Sí, con todos los errores, con todos los horrores que cometimos, van casi 20 años, 20 generaciones que no pagan un peso por estar en la universidad y una conquista inmaterial que tiene que ver con el sentimiento de libertad, ¿no? de habernos formado personalmente, políticamente, ahora ocupar un montón de espacios importantes en distintas instituciones, ¿no? Algunos en la academia, otros en la política, y no es cosa menor, fue un parteaguas para todos, todos los que participamos en muchos sentidos. Hubo quienes tuvieron hijos en la huelga, ¿no? Tienen ahora hijos de 18 años, muy felices, la verdad que son muy felices de haberlo hecho esto, de que ser madre, padre adolescente es un horror, dicen, es un absurdo para ellos. Y bueno, ya lo podemos comentar. Gracias por su atención. Cuando hablo de estos estudiantes comunes y corrientes, pues yo era una de esas de adelante. Mi hermanito, que estaba en prepa 9, bueno, esos éramos los estudiantes de entonces, no solamente estaba estos que reconocemos en los medios de comunicación, éramos estudiantes comunes y corrientes. La del centro, de hasta adelante soy yo, el de atrás de la gorra es mi hermano y mis amigos, que a la fecha 2 de ellos siguen siendo mis hermanos, ¿no? Mis mejores amigos. Estamos ahí afuera del reclusorio norte, cuando ya estábamos tratando de liberar a los presos. Doctora Meneses, muchas gracias por su presentación. Asumo de inicio que va a haber muchas preguntas, incluso yo voy a hacer algunas preguntas. ¿Sí? ¿Me parece bien? El doctor Ordorica en la presentación
planteó uno de los propósitos que tiene el curso: el buscar explicaciones, hacer comparaciones, ver si es posible encontrar semejanzas o diferencias. Parte importante de los objetivos del curso van orientados en ese sentido. Trascender un poco la anécdota, porque siempre es muy, muy impactante y emocionante, pero explicarnos o tratar de explicarnos qué hay detrás de todo esto, ¿sí? Hubo, por ejemplo, me da la impresión, y quiero orientar un poco hacia allá alguna de sus preguntas, es demasiada culpabilidad en la presentación. Cometimos muchos errores, etcétera, pero enfrente hubo siempre un enemigo muy fuerte y que hubo de todo. Aquí todo el mundo trató de meter la mano y hubo un grupo, bien o mal, que se mantuvo. Y para mí lo más importante, que incluso ahora en la presentación del movimiento del CEU, el gran logro fue detener las juntas. Y eso sigue siendo una de las grandes victorias. Y ustedes, creo yo, que han mantenido eso. Y bueno, se pierde un poco en la anécdota y en los que si excesos o no excesos, pero a final de cuentas, históricamente, todavía, ¿por qué demonios, a pesar de que ganó supuestamente un movimiento, el CEU, y que ganamos lo de las cuotas, sigue habiendo cuotas? O sea, ¿por qué no quitamos ya de una vez el reglamento general de pagos? Porque seguimos pagando una cuota de 20 centavos. Pero en fin, eso, yo plantearía el problema de que, vamos, también había un enemigo muy fuerte, ¿no? Bien, ¿les parece bien un receso de 10 minutos y regresamos a las preguntas?